El séptimo punto acerca de las redes del movimiento feminista, políticas de redefinición y políticas reivindicativas, podemos observar cómo está la diversidad y pluralidad. Estas autoras destacan que ambas categorías se caracterizan a este movimiento feminista compuesto por una multiplicidad de actores, corrientes, estrategias, puesto que señalan que la diversidad está llena de una complejidad de todas las experiencias de las mujeres y variedad de contextos en los que se desarrolla la lucha feminista. Por otro lado, esas redes de solidaridad hacen que el movimiento feminista se caracteriza por una creación tanto en diversos países, culturas como clases sociales. Estas redes han sido fundamentales para todo el intercambio de experiencias, desarrollo de estrategias conjuntas y visibilización de las luchas feministas a nivel global. Por otro lado, lo que es políticas de redefinición y reivindicativa, Amorós y Miguel distinguen entre dos tipos de políticas del movimiento feminista. Las de redefinición buscan cuestionar y transformar todas las categorías y conceptos que han sido utilizados para definir y subordinar a las mujeres, mientras que las reivindicativas buscan obtener cambios concretos en las condiciones materiales de vida de cada una de las mujeres. Por ello se puede visualizar cómo se da la articulación entre lo local y lo global, ya que la lucha local con agendas globales, como fue desde la Ilustración hasta el segundo sexo, ha hecho que se articule con un eje transversal todo el avance de los derechos de las mujeres a nivel internacional. ¿Qué desafíos y perspectivas debe tener el movimiento feminista en este apartado? Enfrenta una globalización neoliberal, un auge fundamentalista religioso, una persistencia de violencia contra las mujeres, y las autoras señalan que las perspectivas de futuro que ofrece este movimiento feminista, como la construcción alternativa del patriarcado y la creación de una sociedad más justa e igualitaria para todos los seres humanos, incluyendo lógicamente las mujeres. El octavo punto acerca de las políticas reivindicativas y políticas de definición, que ya dimos la introducción en este apartado, nos indican la gran relevancia que tiene reivindicativa porque enfocan a obtener cambios sustanciales en todas las condiciones, tanto materiales como humanas, de cada mujer. Esas políticas van desde la igualdad salarial, acceso a la educación, a la salud, representación política, erradicación de violencia contra las mujeres en todo sentido, y las autoras señalan que esas políticas reivindicativas han sido esenciales para lograr todos los avances en los derechos de las mujeres a nivel global. Por lo tanto, las políticas de definición buscan, a pesar de que buscan cuestionar y transformar las categorías y conceptos que han sido utilizados para definir y subordinar a las mujeres, estas apuntan a deconstruir esas estructuras de poder patriarcal y redefinir las nuevas relaciones de género de manera más justa e igualitaria. Estas autoras destacan que las políticas de definición son fundamentales para abordar las raíces de la opresión patriarcal y poder entender la articulación que se da entre ambas políticas, ya que estas autoras, Amorós y de Miguel, enfatizan la importancia de articular esas políticas reivindicativas con la redefinición, ya que ambas estrategias son necesarias para lograr una transformación profunda en todas las estructuras patriarcales y construir una sociedad más igualitaria, más justa para todos. El noveno punto, que nos habla de la primera ola, la política de inclusión en la esfera pública, indican la gran relevancia que hay en un contexto histórico donde recordamos en la exposición de la profesora, se desarrolló a finales del siglo XVIII y principios del siglo XX, en un contexto marcado por la Ilustración, con revoluciones liberales como la Revolución Francesa, donde las mujeres en ese periodo lucharon por la igualdad de derechos civiles y políticos, incluyendo lo que era el derecho al sufragio, a la educación, al trabajo. Y fíjense cómo la categoría demanda de acceso a la esfera pública, porque la esfera pública solo era el hombre el que tenía la visibilización. Y mientras que las feministas
que para ese momento no se nombraban así, las mujeres como tal, en la primera hora querían accesar a esa esfera pública que era un espacio netamente considerado para el hombre. Ellas argumentaban que eran ciudadanas, algo que no era considerado para la época, y que ellas tenían los mismos derechos que los hombres, que debían participar plenamente en todos los planos de la vida política, social, económica que se tiene en cualquier sociedad. En ese sentido, las principales reivindicaciones que se empezaron a dar, o que las luchas que se dieron, fue el sufragio femenino, porque las mujeres tenían derecho a votar, a ser elegidas en cargos públicos. La igualdad de acceso a la educación, porque los mismos derechos que tenía el hombre de recibir una educación formal las tienen las mujeres. La igualdad de derechos laborales, porque a igual trabajo, igual paga, y deberían tener las mismas condiciones que el hombre. Y las reformas legales, incluyendo allí eh, evitar esa discriminación que había a nivel de matrimonio, patria potestad, propiedad, entre otros derechos considerados solamente para el hombre. Dentro de la estrategia de lucha de esa primera ola, podemos observar grandes pensadores como Olympe de Gouges en su Declaración Universal de la Mujer, motivo por el cual fue asesinada, el movimiento sufragistas, donde crearon un movimiento interclasista, donde estas fueron encarceladas, tuvieron huelga de hambre. Luego, con el tiempo, salió una revista femenina de la alemana Clara Zetkin, donde se mostró todo ese sujeto femenino, donde se aclamaba por la emancipación y ciudadanía y ese derecho reincidente a poder sufragar, a un trabajo asalariado digno y una educación superior, que una educación completa a nivel formal. Entre los logros y desafíos de esa primera ola del feminismo fue la conquista de derechos para las mujeres, a pesar de que enfrentó demasiados desafíos durante toda la época de la Ilustración hasta ese inicio del siglo XIX. Se observó mucho la resistencia de sectores conservadores y limitaciones impuestas por las estructuras patriarcales profundamente arraigadas en la época. La segunda ola, por otro lado, la politización de la esfera privada hacia una redefinición de la política, se dio en un contexto histórico entre las décadas del 60 y el 80, donde hubo muchos movimientos en la época, movimientos por los derechos civiles, luchas contra ciertas guerras de los países específicos, y a pesar de que las feministas en ese periodo cuestionaron la visión tradicional de la esfera pública y la privada, hicieron cambios en ambos ámbitos, eh, dándonos pie a lo que era la politización de la esfera privada. Ellas pedían la visibilización y politizaron aspectos de la vida privada que habían sido tradicionalmente considerados como algo natural o personal, como la sexualidad, la reproducción, el trabajo doméstico. Argumentaron entonces que esas áreas no eran neutrales y que estaban atravesadas por relaciones de poder y desigualdad de género de la época, a pesar de que la primera ola había hecho un esfuerzo sobrehumano con todos los movimientos que habían realizado. La demanda, en ese momento se dio un lema muy importante, como fue lo que se puede llamar de lo personal es político. Era un lema muy importante para la segunda ola, donde implicaba las experiencias y vivencias personales de las mujeres, que eran algo privado, pero que tendría que mostrarse a nivel político y deben ser analizados y transformados. También se dio una redefinición de la política a nivel de ampliar lo que son los aspectos de la vida cotidiana que habían sido ajenos de algún modo a ella. Dentro de las demandas de igualdad en la esfera privada están los derechos sexuales y reproductivos, eh, considerando allí el control sobre su propio cuerpo, donde se menciona anticoncepción, educación sexual, el fin de la violencia contra las mujeres en todas las formas, porque se puede ver a nivel doméstico, acoso sexual, violación, entre otros, y un reparto equitativo del trabajo doméstico, el reconocimiento y valorización de la mujer en la sociedad, y que se dividiera el trabajo tanto en hombres como mujeres, algo que ha sido hasta nuestra época bastante difícil de comprender. Entre las estrategias de lucha hubo un movimiento de liberación de la mujer,
Se crearon grupos de autoconciencia donde se quería compartir experiencia, analizar la presión de las mujeres en cada una de ellas para de algún modo ver las relaciones de poder de la sociedad. Se creó un activismo directo donde se vieron manifestaciones de la violencia de género y cómo se creaban medios para mejorar eso y una producción de conocimiento feminista donde se crearon perspectivas, donde cuestionaban teorías tradicionales y nuevas formas de comprender la realidad de estas luchas de poder y sobre todo de género. ¿Qué legado dejó la segunda ola? Un impacto profundo en la sociedad, logrando, permitiendo conquistar derechos para las mujeres, abriendo camino a las nuevas olas del feminismo y que todavía continúan luchando por una igualdad de género en todas las dimensiones. A pesar de que fue un momento histórico muy importante que dio paso a la tercera ola, la redefinición de las fronteras de lo público y privado y la articulación de la diversidad. Fíjense aquí que la tercera ola se da en un contexto entre la década de los 90 y 2000, en una época globalizada, un auge de nuevas tecnologías, una creciente visibilidad de identidades minoritarias y se dio un esencialismo del feminismo anterior y se propone una visión más compleja, más inclusiva de la lucha por la igualdad de género. Aquí se redefinen las fronteras de lo público y privado, donde las feministas de la tercera ola desafían lo tradicional, la división entre esa esfera pública y privada, argumenta que esta división es artificial y que contribuye a perpetuar las desigualdades de género, no va a mejorar nada, y proponen una redefinición de estas fronteras donde se reconozca de algún modo la interconexión que hay entre ambas esferas y la necesidad de abordar las relaciones de poder en ambos ámbitos. Aquí también se ve la articulación de la diversidad, donde se hace un énfasis en la inclusión por esa diversidad, donde se reconoce la multiplicidad de experiencias y realidades de las mujeres y cuestiona la idea de una única mujer universal, porque se abordan muchos temas interseccionales como la raza, la clase social, la identidad de género, la discapacidad, buscando, como siempre, construir un movimiento feminista más plural, más representativo, que abarque a todas y a todos. Entre los desafíos y propuestas del feminismo está la crítica al patriarcado y al sexismo en todas sus formas, una promoción de la autonomía y empoderamiento de las mujeres en todo sentido, una construcción de alianzas entre mujeres de diferentes culturas, razas, clases sociales y un desarrollo de políticas públicas que respondan a esas necesidades de toda la diversidad de las mujeres. ¿Qué legado nos dejó la tercera ola? Ha contribuido a ampliar y enriquecer el debate sobre la igualdad de género, el énfasis de la diversidad, ha abierto nuevas perspectivas de todos los movimientos feministas, ha impulsado avances en las áreas como la lucha contra la violencia sexual, la, derechos reproductivos, reivindicaciones en todo sentido. Y vamos al último punto, como son las redes de movimiento y la subversión cultural de la realidad en la era de la información, para finiquitar con este tema tan hermoso. Primero que nada, se puede observar las redes del movimiento. Sabemos el auge del Internet, las nuevas tecnologías han dado lugar a formar redes interconectadas de todo el movimiento feminista. Estas redes facilitan todo el proceso a nivel de plataformas digitales, transforman toda la comunicación digital, coordinación de acciones y movilización a nivel global de todo lo que se tiene allí. Se crea una subversión cultural de la realidad porque ese movimiento feminista ha empleado diversas estrategias para desafiar y subvertir las narrativas, las representaciones culturales dominantes que perpetúan la desigualdad de género, y las feministas utilizan redes sociales, el arte, la performance, otras formas de expresión creativa para visibilizar y criticar esas injusticias a lo largo de las tres olas que ya observamos anteriormente. El impacto en la era de la información, en primer lugar, este movimiento, se ve el empoderamiento individual porque el Internet ha dado voz a las mujeres en todo el mundo para que puedan compartir sus experiencias, conectarse con otras, amplía las demandas de los derechos feministas. En segundo lugar, descentralización del movimiento, esa dependencia de estructuras de poder tradicionales han disminuido, dando paso a un activismo más participativo y de base. Y en tercer lugar, un alcance y visibilidad global, en vista que el movimiento ha ganado alcance sin precedente, rompiendo fronteras, facilitando
el intercambio de ideas y estrategias a través de culturas, de diversas culturas. ¿Qué desafío y oportunidades se tiene? En primer lugar, la desinformación y discurso de odio. Lamentablemente se ha propagado mucho contenido antifeminista, donde representa un desafío para este movimiento. En segundo lugar, la brecha digital de acceso desigual a la tecnología, bien sea por uso, por necesidad de equipamiento, por a nivel económico para pagar, porque está en un ámbito geográfico que no tiene el alcance, haciendo que esa brecha digital de género de algún modo se amplíe y no se reduzca, y eso que de algún modo se ha avanzado tecnológicamente. El acoso y violencia en línea sigue dándose. Las mujeres son un blanco fuerte para los acosos, amenazas y violencia en línea. ¿Qué oportunidades se tiene? Se puede observar allí la movilización y activismo, porque se pueden dar protestas, campañas, acciones de incidencia en todo sentido, como el feminismo institucional. Ya se habla de líderes epistemológicas a nivel del movimiento feminista, sean proyectos colaborativos para que se pueda investigar temas femeninos, plataformas de intercambio de conocimiento feminista y una expresión creativa y narrativa donde se usan todas las herramientas digitales para expresar, narrar, generar conciencia y desafiar todas las normas de género, siempre en beneficio de todos. Queremos cerrar, mi compañera Joel Daniela García y mi persona Neilis Peña, con estos dos pensamientos, estas dos excelentes exponentes de este libro. Celia Amorós dice: el feminismo y por ende la feminista no cuestionan las decisiones individuales de una mujer, sino las razones que las obligan a tomarlas. Si conceptualizamos mal, politizamos mal. Y finiquitamos con Ana de Miguel, que dice: en feminismo, especialmente si no evolucionas, acaba sirviendo al patriarcado. Ha sido un verdadero placer y estamos